radica en nuestra gente y en nuestros pueblos. Yo misma soy la expresión de 12 años de resistencia en las calles. Soy la primera mujer presidenta en la historia del pueblo hondureño. He recibido un país en ruinas, sumido en la pobreza, narcotráfico y violencia. La reconstrucción de Honduras está en marcha. Condenamos el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano. Nuestra solidaridad con el presidente legítimo electo Pedro Castillo y demandamos su inmediata liberación. Hay mucho por hacer. Debemos continuar sin descanso buscando el camino de la unidad democrática y socialista. La derecha no descansa. Cínicamente hablan de desarrollo y planifican golpes de Estado. A través de su maquinaria mediática, el boicot económico y la persecución política lawfare mantienen una agresión permanente contra nuestros pueblos. Ellos son los principales responsables del despojo de nuestros recursos naturales y el deterioro acelerado del medio ambiente y el cambio climático. Combatimos el neoliberalismo y denunciamos las políticas de agresión y el boicot económico contra Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ningún hermano debe de arriesgar su vida migrando hacia países que los tratan como ciudadanos de segunda categoría. Latinoamérica es la patria grande que abraza a sus hijos e hijas sin distingo de procedencia. Compañeros en cabina, auditorio y televidentes de la tarde a través de HRN y TSI. Me encuentro con Graco Pérez, experto en Derecho Internacional y lo que ha generado estas declaraciones de la presidenta Xiomara Castro en el marco de esta cumbre de la CELAC. ¿Qué incidencia tiene en Honduras y tomando en cuenta que estamos en una cumbre y en el plano internacional? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, saludos. Efectivamente vemos los resultados. Creo que Perú había sido muy condescendiente con Honduras porque ya el canciller había expresado que lo que había sucedido en aquel país era un golpe de Estado. Pero la situación se había mantenido calma hasta que pues, la presidenta pronuncia ese discurso en el marco de la CELAC y entonces Perú reacciona, creo que de una forma correcta, porque eso es lo que corresponde, retirar a su embajador y dejar a nivel de encargado de negocios la embajada en nuestro país. En torno a la injerencia que por parte de Perú manifiestan, tomando en cuenta que nosotros también hemos señalado cuando hay algún tipo de injerencias como así lo determina el gobierno de la República. Eso es lo contradictorio, efectivamente. Desde acá se asegura que Honduras respeta la autodeterminación de los pueblos, que no tiene injerencia en los asuntos internos de los estados. Pero en el caso de Perú se va a hacer una manifestación en contra de su derecho interno, de su sistema político, porque al final es la Constitución la que está aplicando Perú y ellos deben resolver ese problema. Igualmente en Argentina se habla del tema de la señora Kirchner, que es un tema judicial de Argentina. Entonces se dice una cosa, pero se actúa de una forma totalmente diferente. Cuando aquí alguien emite una opinión, entonces se responde rápida y hasta de una forma exagerada ante un comentario de una embajada de otro país. La cumbre de la CELAC, que participan, o en este caso participaron al menos 14 jefes de Estado y presidentes, ¿cómo debería ser aprovechada en el marco de algún tipo de cooperación o apoyo que se puede canalizar? Sí, es correcto buscar el acercamiento con países amigos, sobre todo en la CELAC, que están todos los países de América Latina.
pero en función de resolver los problemas comunes que tenemos todos, temas de energía, temas de cooperación, de lucha contra el narcotráfico, pobreza, no ir a cuestionar y a señalar y pronunciar discursos de tipo más ideológico que de acercamiento con los pueblos de América Latina. Finalmente eso yo creo que tiene repercusión en la imagen internacional del país, porque lo que está trascendiendo es que Honduras tiene injerencia sobre los asuntos internos del Perú, no lo contrario. Y estas reuniones bilaterales que, bueno, o estos intercambios bilaterales que se hacen en el caso de Perú, ¿cuáles son las repercusiones que tiene para Honduras? Bueno, seguramente se van a ver enfriadas las relaciones, y había un tema que se estaba tratando que era la Alianza del Pacífico, donde Perú, México, Chile y Colombia tienen una participación activa y a la cual Honduras quería ingresar, pero ya con este impasse creo que pues va a seguir ahí en stand-by la posibilidad de que Honduras ingrese a esa alianza. Y luego otros temas, por supuesto, de comercio, cooperación y demás. Sobre todo yo creo que se afecta la imagen internacional del país, porque Honduras es el que queda como un país injerencista. Señalamientos también en este discurso de la presidenta Xiomara Castro con el actuar de las Naciones Unidas y la OEA. Bueno, ese es el tema, ¿verdad?, de la CELAC, que cuando estuvo el presidente Hugo Chávez Frías, él la impulsó precisamente para hacer contrapeso a la OEA. De hecho, ahí no está ni Estados Unidos ni Canadá. Entonces, yo creo que tampoco se trata de eso. Si la OEA tendrá su papel, es un foro donde están todos los países del continente, y bueno, si quieren un organismo donde estén los países latinoamericanos, está la CELAC, pero no se trata de que uno exista en función de demeritar al otro. Muchas gracias a Graco Pérez, él es experto en Derecho Internacional, sobre estas declaraciones de la presidenta Xiomara Castro en el marco de la cumbre de la CELAC y lo que ha incidido en las relaciones con Perú, anunciando también el retiro de su embajada de Honduras. Con ustedes a los estudios principales de la tarde a través de HRN y TSI. Y ahora estamos en línea con el señor ex canciller de la República, embajador emérito, profesor universitario de Derecho, el abogado Carlos López Contreras. ¿Qué sigue? ¿Qué viene? Estamos en presencia de un incidente internacional. ¿Puede subsanarse? Doctor López Contreras, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted, Neri? Qué gusto oírlo. Mucho gusto. ¿Cuál es su opinión sobre lo que ha ocurrido? Mire, un jefe de Estado es soberano para pronunciarse sobre con quién quiere tener relaciones diplomáticas y con quién no. Y en esa potestad lo hizo la presidenta Castro desde Buenos Aires. Ahora, el problema se presenta de que afecta a un país latinoamericano porque, bueno, Perú es un país muy importante creo que para todo el continente, particularmente para Honduras. Hay una tradición de mucha cooperación bilateral, de comercio, y un país de una gran tradición diplomática. Entonces, el hecho de que Honduras declare que no reconoce al gobierno del Perú aplica la reciprocidad, de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en el sentido de que ese país dice, si Honduras, el gobierno de Honduras no me reconoce, pues retiro mi embajador. Y probablemente va a aplicar una reciprocidad en el sentido de dar un plazo para que la misión de Honduras en Lima se retire. ¿Y en qué afecta, señor ex canciller, el hecho de que se produzcan y se pongan en práctica estos anuncios en las relaciones bilaterales y dejar sujetas las mismas a encargados de negocios y no a embajadores? Bueno, mire, el hecho de que queden a nivel de encargados de negocios está por verse, porque una cosa es
una declaración en el sentido de que se marchen y no queda nadie, como por ejemplo en el caso de Venezuela, casi todo el continente americano rompió relaciones con ellos y se retiraron las misiones, tanto de Venezuela en los países como las de los países en Caracas. Ahora, no sabemos cuál es el alcance que el gobierno del presidente Castro quiera darle a ese desconocimiento del gobierno del Perú. Puede ser que se mantengan relaciones consulares, comerciales, pero no lo sabemos. Vamos a ver qué detalles nos dice la Cancillería en los próximos días. Lo cierto es que para evitar ese tipo de problemas de reconocimiento de gobiernos que surgen por circunstancias especiales internas de cada país, lo que es el gobierno de México acuñó una doctrina que le estableció un canciller de apellido Estrada, y le llaman la doctrina Estrada, en el sentido de que el gobierno de México no se pronuncia sobre reconocimiento o no reconocimiento de un gobierno que surja excepcionalmente, sino que simplemente mantiene sus relaciones, mantiene su misión allá, pero no se pronuncia sobre eso. Eso es un sistema que existía en la mayoría de los países latinoamericanos, pero ha tenido ruptura. El mismo México lo ha comprometido. México a veces reconoce y no reconoce, con lo cual pues ya tiró al cesto de la basura la doctrina Estrada. Sí, señor canciller, imagino yo que usted recuerda a don José Bustamante y Rivero, que estuvo presente, entiendo, en Honduras, o fue parte para la definición de líneas divisorias limítrofes de Honduras-El Salvador. Correcto, lo conocí personalmente. O sea que sí hemos tenido muy buena relación con Perú. Ahora, finalmente, ¿puede subsanarse este incidente? ¿Puede haber perdón de las partes? O con la posición que ha esgrimido la presidenta de la República, debemos entender que no es un exabrupto, que es toda una definición de una posición ideológica del gobierno de Honduras y de respaldo al presidente peruano Pedro Castillo. Sí, hemos visto que esa posición ideológica se ha manifestado en forma consistente. En el caso del presidente Lula, que salió de la cárcel y fue electo presidente, salió de la cárcel por corrupción, ¿verdad? Eso lo sabe todo el mundo, y resultó electo presidente. Por otro lado, ha expresado solidaridad con la señora Cristina, vicepresidenta de Argentina, y ahora esto es en solidaridad con el señor Castillo, lo cual pues demuestra un comportamiento ideológico. Obviamente cuando se hace eso es porque va a encontrar un eco entre varios países, es decir, probablemente la expectativa es que muchos gobernantes sigan el modelo de la presidente Castro en el sentido de romper relaciones con Perú, pero eso está por verse. Sí, señor canciller, mi compañero Rosendo García quiere también saludarle y formularle un interrogante, pero antes yo rápidamente solo quiero preguntarle, ¿cuál es la diferencia entre lo que ocurrió en Honduras en el 2009, que fue calificado por parte de algunos sectores como una sucesión constitucional en el Congreso Nacional, aunque hubo una detención y una expulsión, y allá hubo una captura y una detención de un presidente en funciones, el presidente Castillo? Sí, la diferencia es que el Foro de Sao Paulo dominaba la OEA completamente, y entonces bajo ese dominio prácticamente impuso que se adoptara una resolución contra el gobierno de Honduras, el gobierno que sucedió al presidente Manuel Zelaya,
porque se le imputaba que estaba tratando de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente y perpetuarse en el poder. Entonces, de eso es lo que se trata. En este caso, al parecer es por incompetencia fundamentalmente, en el caso del señor Castillo, de que el país no marchaba para ninguna parte y el Congreso pues tomó una resolución de declararlo incompetente y lo cesó prácticamente. Entonces, esa es la diferencia. Sí, doctor.